Hola, mi nombre es Patricio González. En esta ocasión vamos a iniciar un nuevo contenido referente a electricidad y magnetismo, lo que se conoce en general como electromagnetismo. Vamos a dividir en dos grandes unidades. Esta gran unidad, una electricidad y la otra magnetismo. Bien, para partir a modo de introducción, quisiera señalar respecto a la electricidad, es que es difícil absolutamente visualizar nuestro mundo actual sin la electricidad de por medio. Es decir, ustedes ven esta clase gracias a que el dispositivo con el que grabo funciona con electricidad. Para transferir los datos hacia el computador y luego subirlos a internet y usted lo esté viendo en su computador, todo eso es gracias a la electricidad. Los autos funcionan con electricidad, los refrigeradores, incluso algunos relojes. Por lo tanto, el concepto eléctrico está en todo ámbito de la vida diaria. Por eso la importancia de entender algunos conceptos básicos de electricidad. Ahora, volviendo un poco al origen. Hace muchísimos siglos atrás, en Grecia fundamentalmente, ¿cómo se descubrió la electricidad o el concepto de la electricidad? Fue gracias a que antiguamente frotaban una especie de piel de animal con una resina vegetal llamada ámbar. Y al frotar esta resina con esta piel de animal, aparecían chispas. Bueno, el nombre de esta resina se conoce como ámbar, que en griego se pronuncia electrón. De ahí viene el nombre de electricidad y de las cargas negativas que posteriormente vamos a saber que se llaman electrones. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros vamos a lo más básico de la parte molecular, nos encontramos que un átomo está compuesto de el núcleo y fuera de este núcleo existen algunos orbitales. Usted por química debiera ubicarse en el tema. Bueno, el núcleo es o tiene carga positiva. Y rodeando este núcleo tenemos partículas cargadas negativamente, las que se conocen con el nombre de electrones. Ahora, si yo tengo 4 electrones circulando en mis órbitas, la carga del núcleo es 4 veces esos electrones, pero en forma positiva. ¿Por qué? Porque se establece que un átomo se considera completamente neutro. Misma cantidad de carga positiva contrapone las cargas negativas. Ahora, cuando yo tengo una varilla, que la vamos a simbolizar en este caso por esto de acá, y yo froto esta varilla con una piel, con la alfombra por ejemplo, esta varilla, que puede ser plástica, se carga negativamente. ¿Ok? Entonces vamos a indicar que esta varilla ha quedado cargada negativamente. Si yo a esa varilla le acerco una esfera completamente neutra, o sea, es decir, que no tiene carga ni positiva ni negativa, pero en una etapa posterior esta varilla toca a mi esfera, ¿ya? Esta carga negativa
pasa a la esfera, se mueven los electrones, quedando la esfera, bastante más fea por cierto que la que está acá arriba, quedando esta esfera ya no neutra, sino que cargada negativamente. Y posteriormente, entonces, en una tercera etapa, si yo separo la varilla de la esfera, he logrado que mi esfera neutra, que estaba en un principio, o sea, con absoluta equiparidad entre lo positivo y lo negativo, al entrar en contacto esta varilla que estaba cargada negativamente, se produce una transferencia de electrones a esta esfera de carga neutra, logrando cargarla negativamente, y obviamente mi varilla efectivamente puede continuar con algunas cargas negativas como se aprecia en ese dibujo. Por lo tanto, lo que hay que entender es que no es que los elementos no tengan carga, sino que son eléctricamente neutros, es decir, tengo la misma cantidad de carga positiva y tengo la misma cantidad de carga negativa. Ahora bien, los elementos, por lo tanto, podrán estar cargados positivamente, negativamente, y vamos a tener elementos neutros desde el punto de vista eléctrico. Por lo tanto, acá surge un nuevo concepto, el concepto de la fuerza entre cargas. Fuerza entre cargas. Entonces, para que usted entienda la situación, yo puedo o se pueden producir 4 efectos con las cargas de algunas esferas. Por ejemplo, yo puedo tener 2 esferas absolutamente neutras en contacto y no pasa absolutamente nada. O sea, yo puedo mantener estas cargas, estas esferas que están neutramente, eléctricamente son neutras, misma carga positiva y misma carga negativa, las puedo mantener en contacto y no va a pasar absolutamente nada, puesto que son eléctricamente neutras. Pero puede suceder lo siguiente. Si yo tengo una esfera cargada negativamente, y tengo otra esfera cargada negativamente, esas cargas se repelen. Por lo tanto, esta carga tiende a moverse en ese sentido y esta esfera tiende a moverse en el otro sentido. Esto se ha demostrado obviamente en forma empírica, en forma práctica. Entonces, en forma práctica yo veo que si tengo 2 esferas cargadas negativamente, no voy a poder tener la situación de acá. Obligatoriamente va a pasar lo que está aquí. Es decir, que las esferas que están cargadas negativamente se repelen. Entonces llevamos 2 opciones. Una tercera opción, como usted a lo mejor ya lo está pensando, es que las esferas estén cargadas positivamente. Y al estar cargadas positivamente, estas esferas también se repelen. Es decir, podríamos indicar lo siguiente, que las cargas iguales se repelen. Y por lo tanto, si yo pudiera tener la posibilidad de visualizar esto en un video, si yo tuviera 2 esferas absolutamente aquí, mediante un hilo que lo sostenga, y yo suelto, estas esferas usted podría ver que se desplazan, se abren, esa hacia la derecha y esa hacia la izquierda, puesto que tienen cargas exactamente iguales. Y por lo tanto, eso se debe gracias a una